Y quiero decirle lo siguiente: estos días de la semana, los primeros días de la semana, recibí una palabra profética de parte de Dios. Y yo soy obediente a lo que Dios me manda a decir. ¿Está aquí? Yo le he comentado algunas veces que me han llamado personas a darme una palabra del Señor. Personas que de repente yo no conozco, o personas que yo conozco que solamente me llaman para darme una palabra del Señor. Y el día viernes recibí una palabra de parte del Espíritu Santo, y fue esta palabra. Y la instrucción fue que había una instrucción de parte del Señor. Y la instrucción, que esa palabra era la misma palabra que yo prediqué y sellé el servicio del día jueves. Es la palabra que yo sellé de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dios confirmando, pero Dios dijo, y Dios dio una instrucción: dile a mi siervo que esta palabra la comparta, la transmita a mi pueblo. Y no solamente, dijo el Señor, que establezcan 7 días de oración con esta palabra. Amén. Así que a partir del día de hoy establecemos esta palabra y declaramos esta palabra, que esta palabra se cumplirá, porque ha venido de parte del Señor a nuestra vida y a la congregación, para la gloria del nombre de Jesús. Y quiero compartirles esta palabra porque Dios siempre tiene una palabra para su pueblo en medio de tanto caos, en tanta confusión, en medio de tanta desesperación en algunas personas. Pero yo no quiero que usted caiga en eso. Como pastor, le pido que no caiga en esto, porque nuestra fe no está en un sistema. Nuestra fe, siempre se lo he dicho, nuestra fe está en el propósito del Señor. ¿Está conmigo? Y yo le preguntaba a Dios y le decía: Señor, ¿qué significa todo esto que está pasando? Y nosotros tenemos que entender que hay lenguajes que Dios usa para la tierra. Hay una forma en donde Dios tiene que hablar, porque el pueblo no oye, el mundo no oye, la humanidad que Él creó no oye, porque Dios creó a la raza humana. Entonces Dios tiene que crear lenguajes para que Él oiga, para que el mundo oiga. Porque Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Porque de tal manera amó Dios Dios quiere salvar a todos. Pero si usted se da cuenta y analiza qué es lo que está pasando con la fe en toda la tierra, es que el mundo está alejado de Dios. El mundo conoce a Dios de palabra, el mundo conoce a Dios porque bajo un concepto de tradición o religión. Pero el mundo, el porcentaje es muy pequeño de que tiene una relación con Dios. ¿Está aquí? Y el reino de Dios tiene que ver con una relación íntima. Es donde Dios habla, Dios instruye, Dios equipa, y usted y yo oímos y lo ponemos por práctica, y nosotros recibimos la recompensa de ello. Pero Dios muchas veces nos habla, y este mensaje yo creo que no solamente es para la humanidad, también es para la iglesia. Porque dentro de la iglesia somos muchos los que profesamos nuestra fe, pero no vivimos conforme a lo que Dios pide o dice. ¿Está conmigo? Porque el misterio del reino de Dios, el evangelio de Cristo, es un evangelio de transformación. ¿Sabía usted eso? El evangelio es un evangelio de transformación. Por eso tú ves a un Pedro que primero niega a Jesús, que hace cosas que no debe hacer, pero después en el libro de los Hechos tú ves a otro Pedro viviendo la gloria de Dios. ¿Alguien me entiende? Usted ve a otro Pedro haciendo milagros, señales y prodigios como lo hizo el Señor. Quiere decir que Dios siempre va a dar, va a llevar y va a retarnos a dar un avance, a dar un crecimiento. Porque el reino tiene que crecer. Nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que cumplir el formato por el cual Dios nos salvó. Dios no nos salvó solamente para ser salvos e irnos al cielo. No,
Dios nos salvó para nosotros ser un instrumento de poder y ser la boca de Dios en la tierra, ser la mano de Dios en la tierra. ¿Alguien me entiende lo que digo? Entonces es por eso que nosotros tenemos que saber cuál es el lenguaje de esta plaga o de esta pandemia, que si usted se da cuenta es tan microscópico esto, es tan pequeño ante los ojos visuales, pero tiene al mundo, hermano, así como todo el mundo está así. Y cuando usted estudia las pestes o cuando usted estudia las plagas en la Biblia, tiene que ver con un lenguaje de Dios. Yo le podría predicar de fe y de esperanza, esa es la segunda parte, pero la pregunta es ¿por qué llegaron las plagas al pueblo de Dios? Y nosotros no podemos ser ignorantes de eso. ¿Por qué motivo vinieron las plagas a Israel? ¿Por qué motivo vinieron las plagas a Egipto? Porque ahí hay muchas manifestaciones de lo que es plagas en la Biblia. Y muchas de ellas hacen y figuran, es porque Dios les está llamando la atención a un pueblo que no quiere oírle, o a un pueblo que se ha desviado a adorar otras cosas que no es lo que para lo que ellos fueron diseñados. ¿Sí me está entendiendo? Entonces tú y yo tenemos que verlo con un lente mucho más amplio y decir: Señor, ¿cuál es el lenguaje de esto que está pasando? La promesa dice que ninguna plaga tocará mi morada. Sí, ok, esa es mi promesa. Pero la pregunta es: ¿cuál es el lenguaje de esa plaga? ¿Y dónde estoy yo hoy con Dios? Por eso yo le dije yo le decía el día jueves, y le decía que iniciando el mensaje le dice el Salmo 91, dice: el que habita bajo el abrigo. Y muchos no están bajo ese abrigo. Podemos decir que estamos bajo ese abrigo. Quiere decir, el que está bajo la cobertura de Dios, el que está casado con Dios, el que tiene pacto con Dios. Eso significa el que está debajo de ese abrigo. A ese no le tocará la plaga, a esa persona. Y David escribe esto, se lo dije en 2 de Samuel capítulo 24, donde David comete errores. Y es por eso dice: el que habita. Entonces quiere decir, me salí, tengo que volver a meterme, tengo que volver a comprometerme, tengo que renovar mi pacto con Dios. Entonces si yo me reconcilio con Él y vuelvo a cumplir lo que Dios me manda, entonces todo lo demás que está en el Salmo 91, todo ello me pertenece porque es mi promesa. Muchos de nosotros queremos la promesa. Oh, sí, me cubrirá con sus alas, sí, pero si no estás debajo de su cobertura, entonces hay uno que ha creado sus propias coberturas. La iglesia tiene que entender cuál es el lenguaje de Dios con referente a lo que está pasando, porque nada sucede en la tierra si no es la voluntad de Dios. ¿Alguien me entiende lo que digo? Estuve estudiando un poquito sobre esto porque creo que es importante que la iglesia sea instruida. No quiero enfocarme tanto en la esperanza, pero yo quiero saber antes de, esta es una consecuencia de algo. Yo le decía, la tierra se ha alejado de Dios. La iglesia no está cumpliendo su función que tiene que cumplir, y de hacer discípulos. Nosotros nos hemos acomodado muchas veces como iglesia, y yo les hablaba, y Dios viene confirmando la escritura, porque Dios habló del reino, y Dios habló del reino, y el reino tiene que ser establecido. Te daré las llaves del reino, y hablé de las llaves del reino. Ahora la pregunta es: ¿usted tomó las llaves? ¿Y qué está haciendo con esas llaves? ¿En qué nivel está cuando tomó esas llaves? Porque cuando uno toma las llaves, porque el Señor le dijo a ti te daré las llaves del reino. ¿Para qué? Para entrar a otro nivel, para ser usado. Dios solamente le entrega la llave a aquel que tiene la autoridad. Diga conmigo: yo tengo la autoridad. Dios me ha dado las llaves del reino. Ahora la pregunta es: ¿qué estás haciendo con las llaves del reino? El reino es para vivirlo. El reino es para establecerlo en mi vida, en mi casa, en mi familia, y a donde quiera yo esté. El reino de Dios se acerca. Está aquí la iglesia. Entonces,
Cuando yo entiendo este concepto de la plaga, dice el estudio que estaba haciendo, dice la palabra en hebreo está relacionada originalmente con la idea de destrucción. La plaga trae un concepto de destrucción. Alude, dice, a un fenómeno en el cual personas y animales comienzan a morir en grandes cantidades por una causa que se desconoce. Pero la plaga también significa juicio de Dios. Y ahí es donde tengo que tomar atención. No quiero que usted entre en temor, porque Dios siempre dice en la Escritura que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y no importa lo que no he hecho, pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de comenzar a hacer las cosas correctas, comenzar a hacer las cosas bien, comenzar a poner las cosas en orden, poner a mi casa en orden. Todo lo que esté en desorden entrará al orden, todo lo que esté en desobediencia entrará a obediencia. Entonces usted mirará la respuesta de todas las promesas que Dios ha dado para su vida. Hay un lenguaje de Dios, y si Dios está hablando, y Dios está hablando a través de lenguajes, usted ni yo podemos ignorar ese lenguaje. Hermano, Dios es tan poderoso que un segundo puede hacer así y la tierra desaparece. Y ahí se van a quedar tus carros, ahí se van a quedar tus sueños, se van a quedar en la tierra, se queda todo, hermano. Nosotros nacimos y Dios nos hizo para su propósito, para cumplir directamente su diseño y su propósito. Y todo lo que tú quieres, tus anhelos, tus sueños, tu casa, todo eso es añadidura. Y a veces nosotros estamos al revés, buscando lo nuestro, y a Dios lo dejamos no en primer lugar. Dios quiere el primer lugar de nosotros. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Por eso la palabra en segunda de Crónicas capítulo 7 verso 12 dice que el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Aquí está hablando de un diseño. Aquí está hablando de un propósito entre un hombre y Dios. Dios le está diciendo a Salomón: yo he oído tu oración. Porque ahí Salomón tenía una palabra, una promesa de parte del Señor. Y él estaba pidiendo dirección a Dios para lo que le tocaba por venir. Entonces, la oración de Salomón dice que llegó al corazón de Dios. Entonces, la oración nuestra, la oración tiene que ver con una conexión con Dios. Y hoy hay un día nacional de oración. Y hoy, por esa conexión de oración, de buscar a Dios, no importa la circunstancia, por esa búsqueda, Dios hará algo. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Tenemos que volver a conectarnos con el diseño y el propósito de Dios. No por esta temporada, sino que tú y yo tenemos que retomar el camino y avanzar al cumplimiento del propósito por el cual Él nos llamó. Alguien diga gloria a Dios en este día. Pero dice la Escritura: yo he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta, tome atención ahí, que consuma la tierra, y si enviare pestilencia, ¿a qué? Por eso te digo, usted tiene que pensar bien y meditar bien. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Si Dios quiere cerrar la lluvia, la cierra. Él es el dueño de todas las cosas. Él le da un permiso al enemigo. El enemigo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Lea el libro de Job. ¿Ha visto a mi siervo Job? Oh, sí. Quítale tu cobertura y vas a ver lo que pasa. Te doy permiso, pero no lo toques. ¿Sí entiende? ¿Qué dice Dios? Y si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero yo no me voy a quedar ahí. Verso 14 está la respuesta. No importa las circunstancias que hoy viva la tierra. No importa lo que hoy podamos vivir en nuestra vida. Pero este es un lenguaje de Dios.
Pero también, así como hay un lenguaje de Dios, hay una oportunidad de Dios, hay una puerta de Dios. ¿Está conmigo o no? Y esa es la puerta que tú y yo tenemos que tomar. Porque el mismo Señor dice: si humillare, ¿quién? Si se humillare mi pueblo. Quiere decir, si reconoce que soy yo su Dios, si reconoce que yo lo necesito a Él. Hay personas que creen que ya no necesitan a Dios. Hay personas que creen que ya no necesitan congregarse. Hermano, así con respeto se lo digo. Hay personas que ya no creen que servir a Dios es una prioridad. ¿Desde cuándo? Dice Dios: si se humillare mi pueblo, ¿sobre el cual qué? ¿En dónde se invoca el nombre del Señor? En su casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Diga conmigo: número 1, humillación. Hoy no solamente puede ser el día de la oración. Hoy no puede solamente haber una, hermano, no hay oración efectiva en el reino de los cielos si primero no hay arrepentimiento. El que se humilla va a arrepentimiento, porque reconoce su condición pecaminosa. Salmo 51, David estaba en su casa, pero Dios le envió el profeta, le envió la palabra. ¿Para qué? ¿Para acusarlo? ¿Para hacerlo sentir mal? No. Dios le envió el profeta, era la oportunidad de Dios para la vida de David, para que se humille otra vez delante del Señor. Y aquel que se humilla, Dios lo levanta. Digan amén. Esta plaga es un lenguaje de Dios para la tierra, es un lenguaje de Dios para la iglesia, es un lenguaje de Dios para todos nosotros. ¿Será que ya no nos humillamos delante del Señor? ¿Será que ya hemos perdido nuestra conexión de buscar su presencia en oración? Porque para que yo reciba todo lo que viene, déjame decirte que si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, entonces lo demás no corre. Es igual como que si usted quisiera poner quinta. ¿Cuántos manejan carro estándar o saben? Es igual que usted prende el carro y le ponga la quinta. ¿Usted cree que va a andar el carro? ¿Cómo cree que va a andar? Los que saben, ¿sí o no? Primero tiene que haber primera. Y ahí segunda. Va agarrando fuerza. Tercera. En el reino es igual. Si no hay confesión de pecados, no hay perdón. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Señor, perdóname, pero todavía estoy enojado conmigo. Podemos cantar bonito, podemos danzar bonito, podemos darle a Dios lo que sea, pero si tú y yo no perdonamos, Dios no nos perdona. Lo siento mucho. No lo digo yo, ahí dice la Escritura. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando? Si yo no confieso mis pecados, si le pido perdón a Dios, tengo una mancha delante de Dios. Por eso es el poder de la confesión. El poder de la confesión desata mi perdón y mi reconciliación con Dios. Muchos creemos que, hermano, podemos pecar y que Dios se olvidó. No, Dios no se olvida. Dios sabe todo. Pecados ocultos, Dios lo sabe. Pecados que no se rinden, Dios lo sabe. Y Dios no te quiere avergonzar. Dios jamás va a querer avergonzar a nadie. Lo que Dios quiere es que te reconcilies. Por eso te enseña. Por eso te dice: ¿quieres bendición? Sí, tienes que humillarte. ¿Quieres perdón de pecados? Sí, tienes que pedirme perdón. Por eso le mandó el profeta a David. ¿Sí me entiende? ¿Quieres que te perdone? Tienes que perdonar a los que te han ofendido. Es que usted no sabe lo que me hizo, lo siento. Si Dios te perdonó todos tus pecados a ti, a mí, ya son muchos, ¿crees, no? Yo creo que son muchos los que Dios me perdonó. Entonces yo no puedo dejar de perdonarlo, aún a las personas que han hablado mal de mí, aún a las personas que han levantado calumnias contra mí. ¿Está conmigo? Yo los perdono.
¿Y quién se va a encargar? Cuando usted perdona, es donde Dios es el juez. No seas tú el juez. Deja que Dios sea el juez. Y si alguien se equivocó, también tiene derecho a ser perdonado. Y si alguien falló, tiene una oportunidad de ser levantado otra vez. Porque yo no soy el juez, ni usted es el juez. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Y oraren. ¿Y qué más dice ahora? Y buscaren mi rostro. ¿Y qué más dice? Y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos. Entonces para ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Yo oiré desde los cielos. Pastor, ¿y si no me humillo? Señor, cierra su oído. Si no oras, si no buscas sus rostros, si no te conviertes, si no nos convertimos de nuestros malos caminos. Pero cuando cumplimos esos 4 facetas, entonces Dios dice: ahora estoy listo para oír. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Cuán poderoso es cuando un hombre se humilla delante de Dios. Cuán poderoso cuando es un hombre, una mujer de Dios se aparten de sus malos caminos. Cuán poderoso es que Dios inclina su oído a la tierra para oír tu oración o mi oración. Dios se toma el tiempo para oír cuando hay un arrepentido. Dice que entonces oirá desde los cielos. ¿Y qué más dice? Y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más ahora viene? Y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren ese perdón? Esta tierra a la que Dios nos ha traído necesita entrar en esta dimensión. Esta nación necesita humillarse delante del Señor. Nosotros como iglesia necesitamos humillarnos delante del Señor. Nosotros como iglesia necesitamos buscar la presencia de Dios, ser más intencionales, y tenemos que dejar todo lo malo. Tenemos que dejar todo mal camino, confesar nuestros pecados. Entonces Dios nos perdonará. Entonces Dios sanará la tierra. Pero no solamente eso, mira el verso 15, qué poderoso. Esta es la palabra que Dios me dio para la iglesia. Dice Dios: ahora estarán ¿qué? Hermano, ¿te parece poquito? ¿Te parece insignificante esto? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¿A quién? A la oración en este lugar. Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado ¿qué? Esta casa, para que esté en ella ¿qué? Mi nombre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y qué más? Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Promesa eterna del Señor para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos, para cada uno de nosotros. Entonces, vamos al Salmo. No, vamos a Daniel 10:12. Si nosotros desde el día de hoy establecemos la oración, quiero decirte que esto llegará bajo este formato que yo dije, conforme a la escritura, bajo el formato de arrepentimiento, bajo el formato de oración, bajo el formato de que nosotros pediremos perdón a Dios. Bajo ese formato, entonces tendremos la respuesta del cielo. Daniel capítulo 10 verso 12 dice: entonces me dijo Daniel, ¿qué le dice? No temas, porque ¿desde qué? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. ¿Y qué más?
¿qué pasó? Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tu palabra, yo he venido. Diga conmigo, wow. Desde el primer día. Desde que nos dispusimos que nuestro corazón necesita de Dios. Desde el primer día que nosotros nos humillamos. Desde el primer día que nosotros confesamos nuestros pecados. Desde el primer día que dijimos, ya no caminaré más sin Dios. Desde el primer día, este es el día. Porque hoy es una convocatoria nacional. Y la autoridad de esta nación, porque dice la Escritura que Dios es el que pone y quita reyes. Y si el presidente de esta nación es el que está hoy presente, ese es el presidente que Dios puso en esta nación. Y la Biblia dice que tenemos que orar por él. Que haga bien o que haga mal, el Señor es el juez. Ni yo soy el juez ni usted. Ni yo soy republicano ni soy demócrata. Soy de Cristo. No voy a decir ahora el pastor se volvió republicano. Cuidado. Yo no soy político. ¿Está aquí? Pero sí la Biblia dice que hay una autoridad delegada en cada nación. O para bien o para juicio. Nabucodonosor, para juicio de Dios. Ciro, para restauración de su pueblo. Esdras capítulo 1, ahí está. Rey de Siria. Dios pone reyes y quita reyes. Y por él tenemos que orar. Porque es el presidente que Dios puso. Es el presidente que está volviendo otra vez a traer la oración a las escuelas. Porque hace 60 años quitaron la oración, la palabra de las escuelas. Y hoy podemos vivir, después de 50 años, un Estados Unidos que va en decadencia espiritual cada día más. Esta nación es lo que es, porque desde que se fundó fue establecida bajo los principios de la palabra de Dios. Pero hace 60 años quitaron la palabra. ¿Está aquí? Y hoy podemos ver el caos en las escuelas, en las ciudades, porque no hay formato, no hay fundamento. Quitaron la fuente. ¿Está aquí? Y si hoy volverá, yo declaro que no solamente va a volver la oración, sino va a volver la palabra a las escuelas, a las universidades. Y otra vez encenderá la llama del Espíritu para que nuestros hijos no sean confundidos con la ciencia ni con las filosofías o con las falsas doctrinas. Por eso tienen que ser enseñados ustedes, para que enseñen correctamente a sus hijos y sus generaciones no sean confundidas jamás. Tomaremos la palabra, y la palabra es que tenemos que orar. La Biblia dice que el Señor oyó la oración de Salomón. Y hoy oraremos como iglesia, como pueblo de Dios, para que haya una transformación. Cumpliremos el formato que Dios nos dio. Otra cosa le quiero dar instrucción para terminar. Quiero que usted tome aceite de olivo en su casa y que usted unja su casa, las puertas de su casa, alrededor de su casa. Esa instrucción es para los hombres que son la cabeza de su casa. Ore por las puertas de su casa, únjalas. Si no tiene esposo, usted como mujer en la autoridad de su casa, oren y tengan un tiempo de oración y declaran la promesa del Salmo 91, que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Está conmigo? Que nosotros no temeremos al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio que la destruya. ¿Está conmigo?
toda la iglesia unja sus casas, conforme a lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 12, porque el Señor ordenó que rociaran la sangre en los dinteles de la puerta. Y hoy en la mañana cumplimos ese acto profético en nuestra casa, alrededor de nuestra casa, a nuestros vecinos. Ungimos su casa, las puertas de su casa, las puertas de mi casa, y declaramos proféticamente que ninguna casa de ustedes será tomada. Pero la instrucción del Espíritu Santo es que usted ungirá su casa con aceite y declarará la promesa del Salmo 91, y esté usted seguro y confiado que a usted ni a los suyos le pasará nada, para la gloria del Dios Todopoderoso. Den un aplauso.